Por favor, démosle la bienvenida al anterior secretario de Defensa, ministro de Defensa, el director de la CIA, Leon Panetta. En este momento, en algunos rincones más peligrosos del mundo, jóvenes estadounidenses están de guardia. Nuestros militares y profesionales de inteligencia están en la frente, lejos de casa, arriesgando sus vidas para nosotros, para nuestra libertad, para nuestras vidas. Un presidente, un comandante en jefe, no tiene más responsabilidad, no tiene mayor importancia y decisión que mandar al peligro a nuestras tropas. He trabajado al lado de 9 presidentes, republicanos y demócratas, todos con experiencia, todos que creían en el papel de Estados Unidos en el liderazgo mundial. Y les puedo decir esto, que en esta elección solamente hay un candidato para presidente que tiene la experiencia, el temperamento y el juicio para ser comandante en jefe, y es Hillary Clinton. Esto no es el momento. Esto no es el momento de hacer un juego de azar para nuestro futuro. Los Estados Unidos enfrentan amenazas de todo el mundo. Necesitamos una presidenta firme, inteligente, valiente, que entra a la oficina presidencial con el respeto de los generales y almirantes que guían a nuestros militares, con la confianza de los diplomáticos que tratan con Estados Unidos y con las tropas que saben que ella siempre los va a apoyar. Esa presidenta es Hillary Clinton. Durante mi tiempo como director de la CIA y secretario de Defensa, Hillary apoyaba firmemente de nuestros esfuerzos de proteger a nuestra patria y de decimar a Al-Qaeda y llevar a la justicia a Osama Bin Laden. Fue difícil la decisión perseguir a Osama Bin Laden. En la sala de crisis de la Casa Blanca debatimos esa decisión. Presenté la inteligencia al presidente y otros, hablando de los riesgos de esa operación. Cuando el presidente pasó a los líderes del país de la seguridad nacional, hubo preocupaciones. Hillary puso en claro, necesitamos perseguirle a Bin Laden. Y nuestras fuerzas de operaciones especiales, que Dios les bendiga, ellos hicieron eso y mandaron un mensaje claro al mundo. Que nadie ataca a los Estados Unidos de América y se sale con la suya. Hillary tiene tanta determinación para derrotar a los que nos amenazan hoy. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, terroristas que pervierten las enseñanzas de Islam, de matar a gente inocente que hacen su trabajo cotidiano, gente que viajan por aeropuertos en Bruselas, Estambul, las familias que celebran en las playas en Francia, hombres y mujeres que compran en un mercado en Bagdad. Y solo esta semana, un cura de 85 años a quien le degollaron los terroristas que entraron en su iglesia a la fuerza durante la misa. Estos asesinos hay que detenerlos.
Hillary Clinton es la única candidata que ha forjado un plan global para derrotar y destruir a ISIS y mantener a Estados Unidos seguro. Ella tiene principios, es inteligente, es dura y está lista. Hillary Clinton es la única persona más preparada que se ha postulado como presidente de los Estados Unidos. Jamás. Mientras tanto, Donald Trump dice que su experiencia de política extranjera lo consigue del concurso de Miss Universo y ver la televisión. Pero esto no es cómico. Esto es en serio. Donald Trump pide a nuestras tropas que cometieran crímenes de guerra. Alienta la tortura y aleja a nuestros aliados y habla de las armas nucleares y de usarlas en contra de nuestros aliados, y también alaba, ensalza a los dictadores de Corea del Norte hasta Putin. Hoy, gracias. Solo hoy, permíteme indicarles de algo que sucedió hoy. Donald Trump hoy, una vez más, tomó el lado de Rusia. Él pidió a los rusos que interfirieran en la política estadounidense. Deténganse en pensar en eso. Donald Trump quiere ser presidente de los Estados Unidos y pide a uno de nuestros adversarios que participan en el hacking y esfuerzos de inteligencia en contra de Estados Unidos de América para interferir en la elección. Como alguien responsable para proteger nuestra nación de ataques cibernéticos, es inconcebible para mí que cualquier candidato presidencial fuera tan irresponsable. Les digo esto de una preocupación firme por el futuro de mis hijos y mis nietos. Donald Trump no puede llegar a ser el comandante en jefe de nosotros. En un mundo inestable, no podemos darnos el lujo de un liderazgo inestable. No podemos darnos el lujo de que Estados Unidos debe aislarse del mundo y es una amenaza a nuestros tratados internacionales, es una amenaza a nuestros principios, y que tenga un dedo errático, un dedo inestable en nuestras armas nucleares. No es el momento de tirar el dado y poner al azar la seguridad nacional ni el sueño estadounidense. En ningún momento. Yo he vivido ese sueño americano. Mis padres eran inmigrantes de Italia. Pasaron por la isla Ellis. Llegaron a California. Abrieron un restaurante en Monterrey. Todavía me acuerdo estar parado en una silla atrás en ese restaurante lavando los vasos. Nunca pudieran haber soñado mis padres inmigrantes que su hijo llegaría a ser secretario de defensa de la fuerza militar más fuerte del mundo. El sueño americano. Así es.
Gracias. El sueño americano. El sueño estadounidense en la que todos hemos participado se ha defendido de cada generación por los hombres y las mujeres valientes que estaban dispuestos a luchar para nuestra seguridad nacional. Son nuestro tesoro nacional y merecen un comandante en jefe serio. Si nos importa ellos, si nos importa nuestra seguridad, si nos importa nuestras libertades, si nos importa el sueño americano, solamente hay una opción: Hillary Clinton como presidenta de Estados Unidos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a nuestra nación.